Hola. Buenas. Estamos en directo para hablar sobre la castración, un tema muy polémico pero que consideramos importante tratar, sobre todo ahora a raíz de la posible futura nueva ley de protección animal que aborda este tema, entre otros. A ver quién va entrando por aquí. Hola a todos. Vamos a ver que vaya entrando la gente. Jonás ya lo tenemos por aquí, que es uno de nuestros colaboradores. Vamos a intentar saludar a la gente que va entrando, pero bueno, si alguno no lo saludamos, por favor, que no sienta mal, porque a veces es difícil. Y más cuando somos dos, nos pasa en los directos que nos cuesta ver la pantalla. Sí. Hacemos un poquito de tiempo y enseguida empezamos. Que se vaya uniendo un poquito más la gente. Esto nos pasa que al ser dos tenemos que estar así y el móvil lo tenemos súper lejos. Va entrando la gente poco a poco. Sí. Hola a todo el mundo. Al menos ya tenemos uno de los colaboradores. Vale, pues vamos a ir empezando. Bueno, voy a aprovechar mientras va entrando la gente para presentarnos un poco. Para los que no nos conozcan. Nosotros somos Alicia y Luis, somos veterinarios y educadores caninos. A nivel de veterinaria es Alicia la que se ha centrado principalmente en la clínica de perros y gatos. En cambio yo a otro tipo de animales porque la veterinaria es muy amplia. A día de hoy nosotros convivimos con 3 perros. Uno de ellos está castrado, que es Klaus, que viene de protectora. Y luego tenemos otros 2, que son Limón y Terry, que son machos enteros, de unos 6 y 6 años y medio aproximadamente. Luego tenemos a Pitufa, que es la gata, que ya está esterilizada desde poquitos días que entró a casa. Sí, con esto... Sí, digo, Limón y Terry están enteros porque es nuestra decisión. Pero realmente no siempre ha sido así. Hace muchos años estuvimos a punto de castrar a Limón en un par de ocasiones. Al final no lo hicimos. Y en el caso de Terry, con él hemos probado la castración química. Sí, por eso queremos dejar claro que nosotros no estamos en contra de la castración. Este directo no tiene como objetivo ese mensaje, sino simplemente dar un poquito de información general y que cada uno trabaje su sentido crítico, por así decirlo, y que al final haga un poquito de balanza y tome una decisión en función de esa información que ya tiene. ¿Vale? No queremos simplemente eso, decir que estamos en contra, porque no es así, ¿vale? Es un tema muy amplio y que tenemos que tener en cuenta muchas cositas. Efectivamente. Vemos que ya está entrando la gente. Vamos a empezar explicando por qué hemos decidido hacer este directo. La principal razón es, como ha dicho Alicia, la posible futura ley de protección animal y principalmente por uno de los aspectos que aborda esta ley o que abordaría esta ley, que es la esterilización. Para ello vamos a contar en este directo con la participación de Jonás, que muchos lo conoceréis por el podcast de Pongamos que hablo de perros, con la participación también de José, de La Brújula Canina, y de Antonio, de En Nombre del Perro. Pues si alguien no lo sabe, ¿no? Introducimos un poco el tema de esta ley. Pues si alguno no lo sabía, el pasado 23 de septiembre hubo una reunión de la Dirección General de los Derechos de los Animales con las asociaciones protectoras para plasmar las líneas principales de esta posible futura ley. Dentro de esta ley, ¿no? Uno de los aspectos que abordaban era la esterilización. Aparte de que hubo esa reunión el día 23, hay que tener en cuenta que ahora en octubre es cuando va a salir el borrador. De hecho, he leído una noticia esta mañana de que es probable que salga mañana, día 6, para tenerlo en cuenta. Luego, en principio, se presentará en el Congreso de los Diputados en enero del 2022. Durante el año de 2022 se supone que se va a preparar para entrar en vigor ya en el 2023. Uh-huh. ¿Y qué dice esta ley con respecto a la esterilización, ¿no? Para ponernos un poco en situación? Pues, lo que dice, o mejor dicho, lo que podemos informarnos nosotros a raíz de noticias que han salido después de esta reunión. Y en las líneas generales de esta ley se habla de esterilizar a los animales antes de una venta, de una adopción o de una cesión. También a nivel particular se comenta que un particular que conviva con perros de diferente sexo, machos y hembras, tendría que decidir si tiene que esterilizar a los machos o a las hembras para evitar camadas indeseadas. Además porque, en teoría, estaría prohibido la cría a particulares.
Por otro lado, también se habla de excepciones. Se habla de excepciones por motivos etológicos o por motivos de salud. Hay que decir que en todo momento se habla de esterilización, ¿vale? Esterilización incluye la castración. Sí, que es una pregunta que estaban haciendo por aquí. ¿Esterilización o castración? Efectivamente, cuando hablamos de esta propuesta de ley, hablan sobre todo de esterilización. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en la castración porque es la metodología más usada en España a día de hoy. Pero hay que saber que la esterilización también abarcaría otras técnicas como la vasectomía o la ligadura de trompas, ¿de acuerdo? Sí. Vamos a empezar un poquito a introducir el tema, sobre todo con la parte veterinaria, ¿vale? Todo es muy amplio, ¿vale? Vamos a intentar hacer un poquito de resumen sin profundizar mucho. Simplemente vamos a hablar un poquito de los pros y los contras a este nivel y luego ya pasaremos a hablar un poquito del comportamiento, ¿vale? En cuanto a pros de la castración, ya sabemos, bueno, el mayor es el de reducir las camadas indeseadas, ¿vale? Pero eso ya queda fuera de temas de salud física. En este caso, en las hembras, a nivel físico, una castración como pro tiene el hecho de quitar útero y ovarios, lo que va a hacer es reducir al completo la posibilidad de sufrir un tumor ovárico o un tumor uterino. Obviamente esos órganos no están, no pueden tener un tumor. Luego también eliminar la posibilidad de que haya una gestación psicológica y una piometra. Una piometra es una infección de útero. Luego, por otra parte, está la reducción de tumores de mama. Los tumores de mama sobre todo se reducen si la castración se hace antes del primer celo, que luego ya hablaremos de las edades, ¿no?, a las que castramos, o entre el primero y el segundo, como mucho el tercero. A partir del tercero ya no disminuye esa probabilidad, ¿vale? Eso en cuanto a las hembras. Y en cuanto a los machos, lo mismo, si quitamos testículos no vamos a poder tener un tumor testicular. Y, por ejemplo, en este caso se reducen las patologías que están asociadas a esas hormonas sexuales, como por ejemplo prostatitis o hiperplasia prostática benigna, que no cáncer de próstata, ¿vale?, porque estos aumentan, y otras patologías como por ejemplo tumores perianales, etc. ¿Vale? Esto machos y hembras en cuanto a los pros. Pero ¿qué pasa? Que en estos últimos años también se están haciendo estudios para ver si hay algún contra, porque estos pros estaban como muy claros y ya todo el mundo lo sabe, pero a nivel de contras falta estudiar un poquito más, ¿vale? Pero ya estamos teniendo cada vez más información. Por ejemplo, ¿qué podemos encontrar como contras? A nivel de tumores, como adelantaba, el cáncer de próstata, por ejemplo, puede aumentar. También tumores tipo osteosarcoma, hemangiosarcoma, linfoma, linfosarcoma. ¿Qué más? ¿Vale? En cuanto a tumores, más o menos, y mastocitomas también, ¿vale? Pero bueno, por hacernos así una idea un poquito general. También puede aumentar la probabilidad de incontinencia urinaria, que esto sí que se ha visto más en hembras, sobre todo de tamaño grande, pero también en machos, ¿vale? Tenemos por aquí notas, que no se nos olvide nada, porque si no me voy por las ramas. Tenemos esto lleno de papeles. Sí, lleno de papeles, todo, y de estudios. ¿Vale? Más que nada para daros un poquito de la información más estructurada. Alteraciones ortopédicas, por ejemplo, como displasia de cadera, rotura del ligamento cruzado anterior también, más probabilidad de sufrir hipotiroidismo, enfermedades relacionadas con el sistema inmune, más reacciones vacunales, más probabilidad de diabetes. Más probabilidad de diabetes, no la diabetes, voy a hacer un apunte que es importante. En hembras sí que se ha visto que el hecho de castrar ayuda a regular mejor esa diabetes, sobre todo por los cambios que hay en los ciclos de las hembras, pero en los machos no, ¿vale? Igual que en la epilepsia. La epilepsia es un poco dudoso, que hemos tenido alguna pregunta al respecto, porque sí que se ha visto que hay más epilepsia en animales que castrados, pero ¿por qué? Porque la castración sí que aumenta la probabilidad de epilepsia, o porque el porcentaje de animales castrados de ese estudio es mayor, entonces tampoco se puede comparar, ¿no? Hay muchas cosas así que los estudios al respecto son un poco contradictorios entre sí, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Un apunte muy interesante también con respecto al síndrome de disfunción cognitiva. No sé si algunos de los que nos estáis escuchando lo habéis vivido o lo estáis viviendo con alguno de vuestros perros mayores, pero sí que se ha visto que en perros castrados aumenta la progresión de esa patología, por lo cual, en ese caso, los intactos, los enteros, sí que se pueden beneficiar,
¿vale? Luego infecciones urinarias persistentes. Bueno, hay un montón de contras que, como decía, tienen que profundizarse más estos estudios al respecto, pero queda claro que no todos son beneficios en cuanto a esta castración, ni en machos ni en hembras, sino que están también esos contras que los tenemos que tener presentes a la hora de hacer un poquito una balanza a la hora de decidir si castramos o no castramos. Aquí cuando hablamos de castración, básicamente lo que estamos diciendo es de quitar las gónadas. Las gónadas, en el caso de las hembras, serían los ovarios y en el caso de los machos serían los testículos. Cuando quitamos las gónadas, al final lo que estamos generando es una disminución brusca de esas hormonas que producen las gónadas. Con esa disminución de las hormonas se está produciendo un desequilibrio hormonal en cadena, que al final lo que produce es una alteración fisiológica que puede desencadenar en una patología. Pero bien, como decía Alicia, ¿no? Al final las hormonas sexuales, estas hormonas, no tienen únicamente una función sexual. Se sabe que estas hormonas interaccionan con otros tejidos, entre ellos el sistema nervioso central, y que tienen afección a nivel de la cognición, de la emoción, del crecimiento, del desarrollo de los músculos y del esqueleto, y también del estado anímico. Generalmente, bueno, hasta ahora, se ha asociado el tema de las hormonas sexuales sobre todo a un tema de agresividad, de competitividad, principalmente la testosterona, ¿no? Pero se ha relacionado sobre todo con eso, con agresividad, con competitividad, con la libido, con búsqueda de la pareja. Bien, pero si leemos un poco los últimos estudios que han ido saliendo al respecto, vemos que hablan de un aumento de la probabilidad de que existan comportamientos relacionados con la agresión, con el miedo, con la ansiedad, con la excitabilidad. ¿De acuerdo? Podemos poner un ejemplo, ¿no? Ponemos, por ejemplo, un perro que muestra reacciones, que muestra conductas reactivas asociado a miedo, ¿de acuerdo? Que es muy habitual, y decidimos castrarlo. Pues bueno, existe la posibilidad de que esa conducta empeore tras la castración. Lo que vamos es que todo esto, lo que estamos hablando, hay que tenerlo en cuenta a la hora de decidir si vamos a, sobre todo si vamos a castrar o no castrar a nuestro animal. Hemos hablado principalmente de aspectos veterinarios, pero ahora también hemos introducido algún aspecto comportamental. Para profundizar un poquito más en el tema comportamental, vamos a dar paso a unos compañeros que han aceptado participar en el directo y que nos van a aportar un poco también su visión. Nos gustaría empezar por José, de la Brújula Canina, sí, que no sé si lo tenemos por aquí. Antes de buscarlo, que había por aquí algún comentario de esterilizar o castrar no es lo mismo. Aquí sí, como decíamos, esta ley, la palabra que tú lees en lo que hay de momento es esterilización, ¿vale? Pero por eso decimos que aquí en España, cuando decimos vamos a esterilizar a un perro, normalmente lo que se hace en una clínica veterinaria es la castración. Hay alternativas, ¿vale? A lo largo del directo iremos valorando algunas cositas, pero generalmente, de forma habitual, lo que se hace en España es castrar. Entonces ya veremos esta ley si hace alguna anotación al respecto, concreta un poquito más o no da información, porque por aquí lo que veíamos también algún comentario de que las protectoras recomiendan castrar, algún caso había por aquí, y es que efectivamente hay veces que no permiten la esterilización, sino que tiene que ser castración tradicional, quirúrgica. ¿Vale? Entonces, pues bueno, cositas así. A ver... Es probable que algún comentario se nos pase, ¿de acuerdo? Si alguien ha comentado, luego puedes escribir la propia pregunta en el texto. ¿De acuerdo? Salía a José de la Brújula. Tiene que estar entrando. Ha pasado ya aceptación. Ah, perfecto. A ver si lo tenemos por aquí. Sí, con las... Vale, ahora sí. José, ¿nos ves? Hola. Perfecto. ¿Qué tal? Hola, José. Voy a arreglar este tema de la luz. Ay, creo que nos estamos... Se escucha... ¿Se escucha mal? Y nos solapamos. Sí. Vale. A veces pasa, si no... Sales y entras. ¿Salgo y entro? Sí, prueba. Salgo. Perfecto. Vamos a ver. Hay que decir que José es educador canino con una
amplia experiencia en educación canina, obviamente, y además ha hecho alguna formación concreta hablando de este tema. Por eso nos interesaba también hablar con él y que aportara su idea. Es una persona que, aunque no es veterinario, sabe mucho, mucho más que algunos veterinarios, especialmente en relación a este tema. A nivel comportamental es una persona que sabe una barbaridad, que se documenta muchísimo y así lo demuestra. Vale, vamos a intentarlo otra vez. Pues es un crack, una pasada, sus formaciones, totalmente de acuerdo. Vale, a ver ahora. ¿Ahora sí? Creo que no. Prueba a ponerte auriculares, si tienes a mano. Vale, vengo enseguida. Salgo de nuevo. Sí, que a veces pasa cuando invitamos a otra persona, muchas veces no sé muy bien por qué, como es el funcionamiento de Instagram, se solapa el sonido y tiene que ponerse la otra persona auriculares. Así que vamos a ver si así Aprovechamos se puede. para remarcar algunas cosas que ya hemos dicho, el tema de la castración y la esterilización, por si alguien ha entrado justo en este momento, que cuando nos referimos a esterilización, que es lo que dice la futura posible ley, abarca castración, abarca vasectomía y otras alternativas, ¿de acuerdo? Pero que generalmente, sobre todo en este directo, vamos a hablar bastante de castración, más que nada porque es la técnica que más se utiliza. Porque cuando uno de nosotros, en particular, va a un veterinario, muchas veces, pues bueno, o por el veterinario o por lo que lo dice la protectora o porque se lo ha aconsejado quizá otra persona o por la propia decisión, decidimos esterilizar, pero directamente ¿a qué vamos? A la castración, ¿de acuerdo? Entonces, queremos hacer hincapié sobre todo en esto. El tema que hemos hablado a nivel de salud se debe sobre todo en tema de castración. Sí, por aquí hay algún comentario. Aspachu diría que no mucho. Una persona que conozco buscaba veterinario para vasectomía y no tuvo mucho éxito. Exacto. Por eso decíamos que la mayoría de veterinarios lo que hacen es castración tradicional. Entonces, pues bueno, es un tema que se necesita profundizar un poquito más y realmente darle valor, ¿no?, a esas alternativas o estudiarlas al menos un poquito más para valorar cómo se pueden hacer de manera adecuada sin tener que provocar una alteración hormonal con esa castración tradicional. A mí me hablaban de esterilización, pero creo que fue castración y vino el hemangiosarcoma a los 9 años. Claro, con estas patologías que aparecen años después, lo que hablaba con algunos de vosotros cuando pusimos la historia de la castración y nos contabais vuestras historias, es que es muy difícil saber si realmente en ese caso concreto tiene relación con la castración o no. Pero bueno, los estudios están ahí. Sí, esto iba. Y que es fácil encontrar veterinarios. No nos está resultando ni siquiera fácil a nosotros encontrar veterinarios que hagan vasectomía. Bueno, la vasectomía aún es relativamente sencillo. Preguntamos y encontramos a gente que su perro ha sido vasectomizado o que conoce a algún veterinario, Sí, etcétera. sí lo hacen. Lo que desconocemos es veterinarios que hagan ligadura de trompas. No sabemos si realmente es factible. Por lo visto es una operación bastante complicada en perras y habría que estudiarlo un poquito más a fondo. A ver, José, a ver si ahora. A ver, ¿se escucha bien? Igual algo mejor, que nos lo diga la gente, porque yo sí que me escucho de fondo, pero no sé si el resto también. Pero bueno, se acepta. Probamos, vamos a ello, si vemos que no, sabemos lo que podemos hacer. No tengo más recursos, ya tengo los auriculares. Sí, bueno, José, como decíamos, lleva muchísimos años en el mundo del perro y luego además es un profesional que no deja de formarse, ya no solo en educación canina, sino también en psicología humana, en patologías veterinarias, que como decía Luis, a veces sabe más que muchos veterinarios. Entonces, pues bueno, aprovechamos para contar un poquito con él, con sus conocimientos, que además también ha hecho una formación él sobre castración y sobre, ¿no?, tu experiencia. Entonces, José, con respecto a estos estudios, no, bueno, lo que se ha hablado siempre de lo que se espera de una castración es que mejore el comportamiento del perro. En estos estudios más actuales, ¿qué nos dicen al respecto? ¿Y cuál es tu experiencia? Vale, pues nada, vamos a intentar ser sintético, ahora que todo técnicamente más o menos funciona bien. Vamos a ver, yo creo que, bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarme. Y nada, un placer compartir este espacio. Los que me conocéis sabéis que soy un analfabeto técnicamente hablando sobre Instagram, así que bueno, voy a tratar de resolverlo lo mejor que pueda.
Respecto a lo que traéis en relación a estudios, bueno, pues yo creo que podemos hacer una batida un poco rápida, ¿no? Como un vistazo general respecto a los estudios científicos que, bueno, pues que tenemos de los últimos años especialmente. Quizás podemos estar hablando de los últimos 10 años y descartar un poco lo anterior, bueno, pues por tratar de utilizar fuentes que sean actuales, ¿no? 10 años en ciencia ya es bastante y las cosas pues cambian muy rápido, con lo cual pues nos podemos conceder un margen así y no mucho más, ¿no? Respecto al tema de estudios científicos, yo creo que relacionados con castración es importante que tengamos en cuenta que muchos de estos estudios que se han realizado sobre lo que es la parte comportamental y emocional de los perros, muchos de ellos tienen una base dentro de un foro, dentro de un contexto de ámbito principalmente veterinario. Con lo cual, no es que exista un problema de lucha entre veterinarios y educadores caninos en este sentido, pero sí creo que es importante que sepamos que esas son las fuentes principales y que, como todas las profesiones, pues hay una óptica muy concreta que nos va a llevar a ver unas cosas muy concretas, ¿no? Vosotros que sois veterinarios, pues sabéis bien que cuando nosotros nos metemos cualquier profesional dentro de un mundo concreto, pues está claro que dejamos de ver todo lo demás y vemos solamente el foco sobre el cual tenemos nosotros, bueno, pues el punto de vista, ¿no? Por meternos en temas concretos, creo que uno de los aspectos más importantes que ha sido estudiado desde el punto de vista comportamental y emocional de los perros relacionado con la castración seguramente es el tema de la agresividad. Un poco como comentabais hace un momentito, relacionado con la testosterona, el papel de la testosterona, por eso hay tantos y tantos estudios relacionados con comportamientos agresivos y su relación con castración y especialmente en machos. Si hacemos una batida de estudios científicos nos vamos a dar cuenta de que principalmente hay estudios de agresividad y estudios sobre machos. Hay muy poquito sobre otros aspectos comportamentales y emocionales y hay muy poquito sobre hembras. Y esto creo que es interesante que lo tengamos en cuenta porque a la hora de sacar conclusiones muchas veces los educadores caninos asesoramos a nuestros clientes basándonos de una manera por igual para machos y hembras y de una manera por igual para otros tipos quizás de problemas comportamentales y emocionales. Y creo que eso es interesante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Los estudios nos van a aportar que la agresividad en muchísimos casos no es mejorada por procesos de castración y especialmente no es mejorada cuando nos salimos de todos aquellos aspectos de problemas de agresividad que podríamos llamar intrasexuales. Es decir, tenemos un montón de razones de orígenes por los cuales se produce agresividad entre perros, comportamientos agresivos, y solamente algunos casos muy concretos están relacionados con comportamientos agresivos intrasexuales, es decir, comportamientos macho-macho o comportamientos hembra-hembra. Habitualmente, como los estudios que tenemos son todos macho-macho, pues nos vamos a centrar normalmente en esto. Pero es cierto que eso no probablemente se está desmintiendo en los últimos 5 años de una manera muy fuerte y realmente estamos viendo que muchos procesos de castración no llevan a un perro a mejorar las relaciones sociales con otros perros. Por lo tanto, deberíamos de tener mucho cuidado cuándo lo hacemos, por qué lo hacemos y sobre qué perro, en función de si la razón de esos comportamientos que estamos viendo, reactivos, agresivos, tiene una base intrasexual fuerte o no. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que las conductas no son más que el resultado de las emociones de los perros y las emociones dependen de muchas otras cosas aparte de solo algunas determinadas hormonas, como pueden ser, por ejemplo, la testosterona. Hay experiencias, hay genética, hay entornos, hay referente, y entonces es difícil, al final es un proceso multifactorial que los estudios científicos es difícil que nos puedan mostrar por lo general, como se estructura un estudio científico, nos están hablando normalmente de factores muy concretos en lugar de multifactores, con lo cual, cuando nosotros metemos eso a la hora de integrarlo en la realidad del día a día, encontramos un montón de problemas para decir, bueno, sobre este perro concreto, teniendo en cuenta todos los factores que tenemos encima, qué es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Muchos de los estudios que no se han relacionado con temas de agresividad se han relacionado con aspectos relativos al miedo. Cada vez hay más, a pesar de que el protagonista de siempre ha sido la agresividad. En este sentido, bueno, pues los últimos estudios concluyentes yo creo que nos llevan a pensar, algunas tesis doctorales, por ejemplo, que tienen una base sólida y una base profunda, nos llevan a pensar que es cierto que las castraciones, los procesos de castración producen, digamos, tendencia hacia ciertos perros a experimentar procesos de miedo más frecuentes, pero que esto principalmente se ha demostrado en machos.
Generalmente hemos tendido, como decía antes, a igualar machos y hembras, y eso significa que hemos considerado por igual que pasaban estos miedos para machos, que pasaban por igual para hembras. Y quizás en hembras, los últimos estudios y relacionados con estas tesis doctorales que estamos hablando, un poquito más profundas, nos hablan de que los procesos de castración en machos sí es cierto que dan tendencia hacia el miedo, porque tenemos la ausencia de la testosterona, que evidentemente, comúnmente ya sabemos todos que la llaman la hormona de la valentía, ¿no? Y sin embargo, en hembras estamos hablando de, sobre todo, la tendencia hacia otro tipo de procesos de gestión que son la excitabilidad, la irritabilidad. Hembras que como consecuencia de la castración pasan de ser hembras un poco más tranquilas o un poco nerviosas, pero a ser mucho más nerviosas, mucho más irritables, que pasan de 0 a 100 mucho más rápido, ¿no? Y algún otro de los estudios que nos cuentan que los perros castrados en muchos casos tienden a perder interés social, es decir, dejan de tener problemas, pero en una parte importante porque también dejan de tener interés por relacionarse con otros perros, ¿no? Y yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta, porque evidentemente estamos eliminando uno de los problemas, pero por otro lado estamos añadiendo otro problema más, ¿no? Entonces, por redondear un poco, por no robar mucho tiempo, 3 aspectos importantes relacionados con los estudios que podemos hablar. La agresividad no se soluciona en la mayoría de los casos, el interés social de los perros en muchos casos se pierde, en hembras normalmente tenemos tendencia hacia la excitabilidad y en machos tenemos tendencia hacia el miedo. Ese sería un poquito el principal resumen de los estudios, ¿no? Sí, nosotros los estudios que más hemos encontrado, más que entre perros, en los últimos sobre todo van hacia personas, hacia desconocidos, por ejemplo, que sí que es lo que hemos visto. Y bueno, también hablan de la edad a la que se castra, bueno, que hay ciertos cambios, ¿vale? Pero sí, efectivamente en machos está todo como mucho más estudiado. Pero bueno, por conocer un poquito más tu experiencia, igual que nos pasa a nosotros o a otros profesionales, seguro que te va mucha gente que te pregunta, ¿no? Ya sean casos o perros que van a actividades tuyas, que te preguntan, no sé, ¿castro, no castro? ¿Qué me recomiendas? En esos casos, ¿tú cómo enfocas? Pues bueno, la mejor respuesta es sal corriendo. No, vamos a ver, yo creo que hablando mucho, ¿no? Nosotros hemos compartido muchos momentos hablando de gestión de cliente, cómo hacer mejor gestión de cliente y cómo ayudar mejor, en definitiva, a una persona que comparte su vida, una persona particular que no tiene conocimientos profesionales, ¿no? De la convivencia con un perro y que directamente te pregunta qué es lo que crees que debe hacer, ¿no? Bueno, yo creo que debemos darle varios consejos. El primero es que tenga en cuenta que, como comentabais ahora al presentar, son varios componentes los que van a intervenir en la castración y tenemos que tenerlos en cuenta. Componentes éticos relacionados con protectoras, ¿no? Que ahora va a haber alguna participación, componentes de carácter clínico orgánico, como comentabais, ¿no? La parte veterinaria tiene que estar en la decisión de lo que vamos a hacer, y luego la parte comportamental y emocional, ¿no? La parte que corresponde al educador canino. Entonces creo que es una mala opción el tomar una decisión solamente teniendo en cuenta uno de los 3 componentes. Creo que es importante, en primer lugar, y eso es algo que le vamos a decir a las familias, ten en cuenta que hay 3 grandes componentes, 3 grandes dimensiones y que tienes que tener en cuenta las 3. Combina las 3 en una ecuación, mételas en una coctelera y decide. La segunda cosita que yo tendría en cuenta a la hora de asesorar a una persona, bueno, pues le diría que se lo piense bien porque es una decisión irreversible. Entonces, no es para meter miedo a nadie, pero sí es cierto que cuando tú tienes delante una decisión irreversible es fundamental que te documentes lo mejor posible para poder llegar a una buena solución, porque creo que es algo sobre lo que muchas personas nos hemos arrepentido de hacerlo de una manera ágil, de una manera, digamos, tomando una decisión demasiado a la ligera, ¿no? Y el tercer y último consejo, siendo muy cortito, creo que es importante que las personas que conviven con perros, y esto es algo que desde nosotros, por lo menos desde la Brújula Canina, le vamos a intentar asesorar a las personas, es que la decisión es de ellos y que es importante que se sientan cómodos con la decisión que tomen. Es decir, tú puedes consultar a un veterinario, puedes consultar a un educador, puedes valorar qué decide la protectora en la que has adoptado al perro, pero que es importante que la decisión que tú vas a tomar de si castrar o no castrar, una vez que te has documentado y te has documentado con calidad, que esa decisión sea algo con lo que tú te sientes cómodo. No es algo para externalizar la responsabilidad por parte del educador canino y decir, decide tú y equivócate tú, sino yo como educador te voy a decir lo que pienso, yo te voy a decir a este perro lo castraría, no lo castraría, lo haría ya, esperaría, pero realmente es importante que la decisión que tomemos nosotros nos sintamos cómodos porque al final somos los que vamos a convivir con el perro y si la decisión es irreversible, como decimos, creo que es mejor que la meditemos bien, ¿no? Entonces, básicamente serían las 3 líneas sobre las que trabajaríamos con un particular, ¿no?
Exacto. Genial. Sí, este es el objetivo un poquito de este directo, aportar información para que luego cada uno tome esa decisión. Es una decisión que es a veces difícil, pero que por ello necesita esa información, porque hay veces que esa decisión se toma simplemente con la recomendación del veterinario o de X profesional sin valorar el resto. O sea que en ese sentido, genial. Y con lo que has comentado, ¿no? De que es algo irreversible, que por eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Además, había una pregunta también por ahí al respecto. Hay veces que decimos, vale, como la castración quirúrgica es irreversible, voy a probar a hacer primero una castración química y valoro la respuesta que tiene ese perro, ¿no? Si mejora, si empeora el comportamiento. En tu experiencia, además de los estudios, ¿no? que hay, que también hemos leído algunos, ¿esto es así? ¿Te ayuda realmente esa respuesta a la castración química a valorar la respuesta que puede tener el perro después de la castración quirúrgica? Pues en respuesta corta diría que no. Es decir, yo personalmente las experiencias que he tenido, nunca he realizado una castración química sobre un perro en casa, pero sí la he visto sobre perros de clientes y la experiencia que hemos tenido ha sido que no nos están revelando la misma información una castración quirúrgica que una castración química, ni siquiera teniendo en cuenta esos plazos que muchas veces otorgamos de más de 15 días o más de un mes para que la castración química pueda estar realizando un efecto pleno, ¿no? Entonces yo, en mi opinión, lo que yo recomendaría en ese aspecto es que no se confíen en que es lo mismo, creo que es muy distinto. Además, tenemos que tener en cuenta que cómo funciona una castración química y cómo funciona una castración quirúrgica son completamente distintos, no cómo se hace la intervención, sino cómo funciona dentro de la bioquímica del organismo de un perro, ¿no? Son dos cosas completamente distintas, entonces es difícil que podamos extrapolar los resultados de dos maneras de intervenir tan distintas sobre la bioquímica de un perro. Entonces, personalmente, alguien lo quiere hacer, lo quiere probar y de ahí sacar ciertas conclusiones, puede hacerlo, pero creo que no debería de basar su decisión después sobre castrar de una manera quirúrgica definitiva en base a solamente lo que vio en la castración química. Sí, en un Estupendo. estudio que hemos leído de 2015, si no recuerdo mal, en perros de la calle, sí que se vio que la castración química incluso empeoró sus comportamientos agresivos. No se supo por qué, pero ese fue ¿no? lo que arrojó ese estudio. ¿Eso tú lo has visto en la experiencia o también lo has encontrado en los estudios que has leído? Sí, de hecho, yo creo que ese mismo estudio del 2015 lo tenemos puesto en nuestra sección de artículos científicos Ujú. del blog, creo que está por ahí, así que si alguien le quiere echar un vistazo está, y efectivamente aporta ese estudio y son bastantes más estudios los que aportan esa misma línea, que la castración química no solamente no mejoraba, sino que incluso empeoraba. Algunos de los argumentos, que esto que comentábamos antes, ¿no? De los argumentos que hablan de que ese empeoramiento solamente se produce durante un tiempo, yo Ujú. eso no lo he visto. Yo lo que he visto ha sido que ese empeoramiento se ha mantenido. Si se ha dado el empeoramiento, se ha mantenido en el tiempo, y si no han provocado una mejora, esa mejora no ha cambiado hacia mejor a lo largo del tiempo. Es decir, que en todo caso se queda el perro igual, o como, digamos, como mucho se queda igual, o en el peor de los casos, que es bastante habitual, el perro empeora la gestión, ¿no? Pues genial, yo creo que con esto la parte, al menos de introducción a nivel de comportamiento, queda más que clara. Por aquí están Sí. haciendo algunos comentarios interesantes. Así que nada, no te queremos quitar más tiempo. Creo que más o menos nos hemos ajustado. Y nada, muchísimas gracias por acompañarnos y por arrojarnos un poquito también más de luz según tu experiencia y tus conocimientos. Muchas gracias, José. Nos Nada, vemos este fin de semana en el avanzado de la brújula. nos vemos en este fin de semana. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, perdonad los problemas técnicos, ya me No te haré un preocupes. experto de Instagram y poco a poco pues iremos mejorando. Me quedaré aquí por aquí escuchando un poco el resto del directo, así que nada, Perfecto. gracias y enhorabuena por la iniciativa. Y un abrazo para todos. Gracias a Un ti, un abrazo. abrazo, adiós. Genial. Vale, a ver, esperamos que salga por aquí. Bien, después Perfecto. de la intervención de José ya tenemos, no sé si más claro o más dudas de qué es mejor castrar o no castrar, ¿verdad? ¿Cuántos estudios han salido? Aunque pensemos que no, muchos estudios recientes, ¿no? Que nos hablaba José, que al final contradicen muchas cosas que pensábamos en el día a día. Es así. Sí, lo que se esperaba encontrar en ciertos estudios no se ha encontrado, incluso es al contrario. Y nada, pues esto simplemente son semillas que están ahí y que tenemos que seguir profundizando. Comentaba José, perdona, comentaba José que al final también hay muchos factores, ¿no? Que influyen. Nosotros lo hemos visto en los estudios. Hay estudios que son difíciles de al final encontrar unos resultados, unos
resultados estadísticamente significativos y demás. Y es que al final hay muchos factores que influyen también. A la hora de tomar la decisión, también como decía él, tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Quizá alguno de ellos es también la edad. De hecho, hay estudios en los que hablaban que la edad en la que se produce la castración influye en las consecuencias que pueda tener después. Para hablar de este tema un poquito más, vamos a buscar a Antonio, del nombre del perro, que Antonio es educador, es etólogo y además también cría Shiba Inu. ¿Qué tal, Antonio? Buenas. Buenas, no sé qué. Buenas, Antonio. No es el primer directo que hacemos con Antonio, no hace mucho hicimos uno hablando de cachorros y de cría. Si alguien tiene curiosidad, que lo busque porque la verdad es que vale mucho la pena. ¿Qué tal, Antonio? Bien, bien, estaba aquí esperando. Sí. A ti te queremos hacer un par de preguntas, ¿no? Teniendo en cuenta un poco también tu experiencia, vamos a imaginarnos que realmente las cosas son como las estamos pintando y esto va hacia adelante y al final se obliga, de algún modo, a que antes de que haya una venta o una adopción o una cesión, se tenga que esterilizar, como diría la ley. Si es así, en un caso de un criador, ¿no? Como te pasaría tú en una edad de cachorro, no sé si nos quieres decir ahora la edad más o menos a los que los cachorros cambian de familia. En tu caso, ¿qué opinarías al respecto si eso se tuviera que hacer así? Bueno, estaríamos hablando más o menos entre las 10 y las 12 semanas, ¿no? Unos 3 meses. ¿Qué opinaría al respecto? Pues, siendo muy sincero, a mí me generaría bastantes dudas sobre si seguir criando o no, ¿vale? O sea, traer cachorros al mundo para generarles un perjuicio de por vida no es mi filosofía. Entonces, yo muy probablemente dejaría de criar, sí. O sea, me parece una aberración. O sea, Lo que absoluta. dices, perdona que te corte, Antonio, lo que dices me parece muy impactante desde nuestro punto de vista porque cuando hablamos con un criador, estamos hablando con un criador, cuando hablamos con Antonio, un criador muy competente, ¿vale? No se puede generalizar, pero no todos los criadores son iguales, eso es así, lo sabemos de buena mano. Y Antonio es un criador que si yo buscara Shiba Inu sí o sí, pues me pondría en la lista de espera para que fuera uno de Antonio, es que lo tenemos clarísimo, ¿no? Entonces lo que estás diciendo realmente. Claro, porque ¿cómo crees? O sea, ya hemos hablado un poquito con José de los estudios que hay al respecto, cómo puede influir la castración con respecto al comportamiento, pero en este caso más aún, pues eso, imaginar, ¿no? Castrar a un cachorro de 3 meses, ¿cómo crees que eso puede influir en su correcto desarrollo? Yo muchas veces pongo este símil cuando le explico a la gente, ¿no? En las sesiones de educación canina, ¿no? O sea, tú imagínate que castras a un niño de 5 o 6 años. Es evidente que todos esos cambios que se van a ir generando, que generan la pubertad, todos esos nuevos intereses que provocan la entrada en la adolescencia, y recordamos que la adolescencia es la preparación para la adultez, o sea, es un periodo en el que el individuo se está construyendo para ser adulto, ¿no? Pues es evidente que toda esa parte sexual a nivel de la misma sexualidad y a nivel de género no va a aparecer. O sea, a mí me gusta siempre utilizar el símil humano para entender todo eso. O sea, piensa que todo ese espectro que se abre en ese momento en el que empiezan a haber intereses por el otro sexo, por el propio sexo, es igual, pero esos intereses que son a un siguiente nivel, digamos que sustituyen los intereses actuales. Es decir, el niño tiene unos intereses, muchos, ¿vale? Pero muchos de ellos están orientados al juego, a la curiosidad y demás, pero hay toda una parte que ayuda a esa propia autorregulación, a ese cambio, ¿no? Ese cambio de foco, a ese cambio de prisma, y eso lo generan las hormonas, lo generan los propios cambios, ¿no? De la pubertad. Todo eso no va a aparecer, no va a tener lugar, ¿no? Entonces, poniéndolo en lo que sería un humano, a mí me parece súper claro de entender, ¿no? Y yo, claro, yo esto no me quiero ni llegar, o sea, no puedo llegar a imaginar, ¿no? Cómo puede ser la situación en un humano, ¿no? Pero sí que veo bastante claro a partir de la experiencia con perros lo que se da, ¿no? O sea,
yo sí tengo que definir a los perros castrados temprano, y no hablo de 3 meses. Estoy hablando de perros castrados con 5, 6, 7. O sea, son para mí eternos cachorros. Eternos cachorros, muchos de ellos, en un cuerpo de adulto. Bueno, en un cuerpo de adulto, muchas veces un cuerpo de adulto que no se acaba de desarrollar como adulto. Incluso la forma en la que, en la que muchos perros se mueven a nivel de propiocepción, tú lo puedes ver si es un perro que está castrado o que no está castrado. O sea, esa excitabilidad de la que hablaba José en hembras, pero yo también la veo en machos. Ese poco autocontrol, para mí está muy, muy relacionado con eso, ¿no? O sea, no se te ha abierto algo que te haría, pues, por ejemplo, focalizarte en los olores corporales de otros perros, en los olores, en los marcajes olfativos, o que va a tardar mucho más en darse lugar. Pero lo que está claro es que no los vas a interpretar de la misma forma, ¿no? Entonces, claro, para mí, y lo digo así, o sea, un perro castrado, castrado temprano, para mí es algo parecido a un perro, pero no es un perro maduro, o sea, es imposible que sea un perro maduro. Para mí le faltan muchas cosas, o por lo menos será algo parecido, pero no será lo mismo. Ya no me quiero imaginar lo que es hacerlo con un cachorro, ¿no? No sé. Vale. Te íbamos a hacer otra pregunta, ¿no? Porque sabemos que sabes mucho de las etapas del desarrollo, se nota. Entonces, te íbamos a hacer otra pregunta que básicamente creo que ya está contestada, que es que, bueno, sí, te hemos preguntado sobre cachorros, pero muchas personas pueden pensar, ya no es un cachorro, es un adolescente, ¿no? Ahora es el momento de esterilizar, ahora es el momento de castrar. ¿Crees que influye? Por lo tanto, aún en ese momento, ¿no? En el que no se ha cumplido todo el desarrollo del perro, influye en el perro, en su desarrollo y en su futuro. Claro, porque un apunte, muchas veces bueno, los veterinarios recomiendan castrar cuanto antes mejor, ¿no? Por todo el tema de las patologías médicas, pero muchas veces también en cuanto al comportamiento. Castra pronto que así pues no te levantará la pata, te marcará menos o, bueno, ciertos comportamientos, ¿no? Entonces, hay veces que decimos, vale, hay veterinarios que se van actualizando, no recomiendan castrar muy prontito, pero a lo mejor te dicen, espera un poquito más y justo te recomiendan castrar exactamente en el periodo de la adolescencia. Claro, ¿esto cómo influye? Porque ya sabemos, ¿no? La importancia de las hormonas, como comentabas, en esa etapa. ¿Cómo influye? ¿Cómo puede influir, ¿no? El castrar justo en ese momento? No sé si tú tienes algún caso en la mente o si bajo tu experiencia has visto algo más concreto. Claro, a ver, yo siempre, ¿no? Cuando hago el cuestionario, cuando estoy haciendo una sesión, la gente me dice, bueno, lo castré más o menos en esta edad, lo castré más o menos en otra. Entonces, es bastante difícil saber exactamente el punto, mucha gente no se acuerda exactamente. Ujú. Cada individuo tiene un proceso de desarrollo diferente, ¿no? Entonces, se puede haber pillado antes, se puede haber pillado después. Lo que sí está claro es que para mí, cuanto más tarde, mejor. Pero sí que creo, ¿no? Que la castración justo en una interrupción de la adolescencia puede estar bastante asociado a ciertas inseguridades a nivel del propio individuo respecto a cómo se relaciona con otros individuos, respecto a cómo se podría relacionar con el grupo. Parece que ahí es un patrón bastante común aquí. No, yo no he hecho un estudio científico y me estoy basando en datos que no tengo exactos, ¿no? Pero sí, un punto en la cuestión de las inseguridades sí que lo veo bastante y en general, ¿no? En la dificultad del autocontrol. O sea, el autocontrol yo sí que es un patrón bastante, bastante común. Y bueno, ya lo habéis mencionado, ¿no? En la excitabilidad, o sea, mucha mayor excitabilidad, y luego mucha mayor dificultad para volver a la calma, ¿no? Para volver a esa homeostasis, ¿no? Eso yo sí que lo veo bastante, bastante claro. Y Súper luego interesante. lo que habéis comentado de los veterinarios, ¿no? Y mi forma de entender a los perros, de entender la educación canina es, y creo que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, es intentar de alguna forma tender a lo más natural, ¿no? O sea, lo más natural en el sentido de aquello que al perro le beneficia, ¿no? Aquello que al perro le hace estar en homeostasis, estar con su bienestar, estar feliz, por decirlo de alguna forma humana, ¿no? Y me parece que esto es todo lo contrario. O sea, es que el perro no levante la pata. Bueno, ¿por qué levanta la pata el perro? O sea, como, no entiendo. O sea, es un perro. ¿Quieres perro? Bien. No quieres perro, no lo tengas. Pero
Yo quiero un perro, pero no quiero que haga cosas de perro. Y todo, a mí, todo esto va en esta línea, absolutamente. O sea, no quiero un perro que tenga interés por otras perras. Bueno, pues es lo que he dicho al principio, lo siento, pero es casi un perro o un semiperro. Es la realidad. Por muy incómodo, y probablemente ahora esté así, siendo un poco controversial lo que digo, ¿no? Pero es que ese es un perro, lo siento, ese es un perro. Cuando ha hablado José del tema de la motivación, o sea, yo lo veo clarísimo. O sea, yo veo perros castrados, de verdad que me parece que les han quitado el espíritu. O sea, les falta el espíritu. Sabemos que la testosterona es un motivador natural, por una razón obvia. Le estás quitando, por decirlo de alguna forma, una razón de ser, ¿no? A nivel biológico es bastante claro, ¿no? Que sea incómodo para nosotros, absolutamente. Yo tengo un perro, que ahora tiene 9 años, que cuando es una época de celos, yo lo saco a pasear con el grupo y él decide irse a seguir rastros, y yo tengo que hacer mis esfuerzos para digamos, volverlo a meter al grupo, ¿no? Claro que lo cómodo sería lo castro y se acabó, pero ¿es justo esto? O sea, ¿de verdad es justo? Yo tengo la potestad de eliminar esto completamente de mi perro por mi comodidad. Y ya os puedo asegurar que es una gran incomodidad, lo que me hace a veces. Pero es que, o sea, yo éticamente no, o sea, no me atrevo. O sea, no lo haría. Y Claro, mucho tenemos que tener todo eso puesto en una balanza y también tener en cuenta, ¿no?, la parte de responsabilidad de cada humano, ¿no? Si decide no castrar, tener en cuenta, pues eso, que son perros que si van sueltos, etcétera, pues bueno, van a hacer sus cosas de perros sin castrar, que tenemos que tener en cuenta. Y luego que la castración, no podemos pensar que la castración no tiene ninguna repercusión. O sea, cuando hablabas de, no, castramos para que no levante la pata o para que no... modificar la biología, modificar la naturaleza de un animal no es tan sencillo, realmente es mucho más complejo. Entonces, aunque no sepamos, porque lo que sabemos hoy en día probablemente es poco, con lo que sabremos dentro de 10 años, igual dentro de 10 años hacemos un directo hablando de esto, pero con otro enfoque, no lo sabemos. La cuestión es que es complejo y obviamente hacer una castración implica cambios en el animal y en su naturaleza que son importantes. Claro, sobre todo hecho en esas primeras etapas, ¿no? Que por eso te preguntábamos, porque sí que hay estudios, ¿no?, que demuestran. Si se castra antes de los 5 meses y medio, vemos, por ejemplo, muchas más conductas asociadas al miedo. Luego, por ejemplo, fobia a ruidos, cosas así que dices, ostras, ¿y esto cómo puede ser? Pues hay estudios que lo demuestran o simplemente que aumentan las conductas agresivas hacia desconocidos. Sobre todo, por eso te preguntaba si tú habías visto algo más concretamente en la adolescencia. bueno, Porque hay no, el tema del miedo es súper evidente, pero como José ya lo ha comentado, o sea, no me hacía falta, o sea, me parece que no hace falta ni mencionarlo, pero es que, a ver, o sea, si tú quitas la testosterona, ¿qué esperas? O sea, no sé qué esperamos. Tampoco hace falta ser un experto para entender que si tú eliminas testosterona, el miedo, la gestión va a ser diferente, seguro. Y es verdad que una castración, cuando tenemos un individuo completamente maduro, completamente desarrollado, que entiende el mundo, bueno, pues eso probablemente ya no necesita entenderlo respecto a miedos. Ahora, el tema de la motivación, yo tengo clarísimo que la eliminas. Y luego, también una aberración es el tema de, sabemos que la mayoría de perros castrados tienen tendencia a la obesidad, porque le estás quitando reguladores naturales del hambre. O sea, y perras que las castras y empiezan a tener un hambre voraz que no se acaba nunca. O sea, de verdad, tienes que meter a un individuo en ese patrón de vida, o sea, de tener hambre, porque no puedes autorregularte el hambre. También es súper grave, ¿eh? Claro, ahí los estrógenos están asociados con el control de la saciedad. En el sistema nervioso central, pues está claro que lo que decimos, ¿no? El desequilibrio hormonal da la cara por algún sitio. Pero bueno, muy interesante Sí, muy interesante tu visión. Muchas gracias por aceptar a participar. A vosotros. Y nada, nada. Antonio, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a continuar por aquí hablando ahora con Jonás. Muchas gracias. Adiós. Aquí, no sé, ahora, si tú no te sales, no sé si te puedo sacar yo. Porque... Espera, ¿cómo salgo? Nos falta práctica Y también. dice José que él es principiante, pues ya nos veis. Salir de la sesión y vuelvo a entrar, sí, o sea, de vuestro directo. ¿Sí? Ah, vale, pues perfecto. Gracias, Antonio.
para que veas cosas y que al final estamos aquí todos parecidos, que no te Todos- creas tú que todos se tratamos aprendiendo. mucho. Sí, bueno, con el tema de los estudios, simplemente hacer un apunte, ¿no? Que realmente no nos podemos quedar solamente con ese detalle en concreto, porque en esos estudios tenemos que valorar qué factores intervienen para realmente poder sacar una conclusión ajustada y 100% viable que podamos trasladar luego a nuestra vida. Exacto. Y nuestro consejo a la hora de leer estudios científicos sería leer muchos y aún así van a entrar muchas dudas. Nos ha pasado a nosotros, a medida que lees más, te entran muchas más dudas, sobre todo cuando los estudios entre ellos a veces incluso se contradicen. Pero claro, ¿qué factores influyen en ese estudio? ¿Cómo se ha hecho? ¿Qué se ha medido? ¿Y cómo se ha valorado? Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, porque ese apunte, no para que comprendáis un poquito, por ejemplo, cuando se comparan dos grupos, ¿no? De perros castrados y luego perros que se llaman de grupo control, al final decimos, vale, ¿dónde vive? Lo que comentaban también antes, creo que había sido José, ¿dónde vive ese perro? ¿De dónde viene ese perro? De los dos grupos, hay veces que tienen totalmente factores diferentes, no se puede comparar. Entonces, además de los estudios, por eso queremos saber la experiencia propia de estos compañeros más allá de lo que se ve en los estudios, porque hay veces que la experiencia te da sobre todo también mucha más información a nivel del día a día. Una visión y una visión cercana, al final del día a día, como dice Exacto. Alicia. Ahora parece que estamos hablando únicamente de la castración, ¿no? ¿Cuáles son los pros, cuáles son los contras? Pero volvemos, más que volvemos, porque creo que no lo hemos dicho, al final la razón por la que se busca esterilizar a estos animales, a los animales en general, es evitar las camadas indeseadas, disminuir el ingreso de animales en protectoras y perreras y al final también conseguir un sacrificio cero, ¿de acuerdo? Así es como lo plasman a la hora de presentar esta futura nueva ley de protección animal. Entonces, bueno, en relación a esto, está muy bien, ¿no? Saber los pros y los contras de la castración, pero esa problemática sigue ahí, es una verdad. Las protectoras muchas veces están que no pueden más, están saturadas y demás. Entonces, para hablar un poquito de este tema, que es interesante, vamos a buscar a Jonás. Como ya hemos dicho, algunos lo conoceréis por el podcast de Pongamos que hablo de perros. Es miembro fundador del ANPCEC y miembro fundador de Happy Galgo, que es una asociación que colabora con protectoras de manera estrecha, aparte de educador canino, por cierto. Vale, por aquí ya lo hemos invitado. Sí, exacto, lo que decís, que en 10 años veremos la información distinta. Hola, Jonás. Hola, Jonás. Hola, buenas. Al final se ha hecho un pelín más tarde de lo que te hemos dicho. Bueno, ya me lo esperé. Eso fue esperado, no te preocupes. Si la gente puede esperar un poco, viene a escuchar a Jonás. No, vamos a ver, es que eso ya lo tenía yo esperado. Así que lo que me parece es que A ver, sí. ahora ahí, eso es demasiado. Te escuchamos y te vemos bien. Vale, Vale, sí, ¿no? me alegro. Sí, lo que comenté por aquí, yo trabajo en un refugio, es un no parar. Estábamos comentando ahora que, claro, hemos hablado de los pros y los contras a nivel más veterinario, luego de cómo influye a nivel de comportamiento, cómo puede influir una castración, pero claro, la problemática de abandonos y de protectoras saturadas está presente. Entonces, te queríamos preguntar, puesto que tú al final tienes una relación estrecha con algunas protectoras, si crees que realmente la única medida o no para controlar un poquito esa problemática de abandonos pasa por la castración de los animales o crees que se puede hacer algo más. Esterilización en general. Primero tengo que daros las gracias por invitarme a esto. Es de cierto modo un honor porque me mola vuestro proyecto y todo lo que hacéis. Muchas gracias. Esta ley de que estamos hablando ahora está hablando sobre la esterilización obligatoria al animal doméstico. Allí no entra para nada los animales de caza. Uh-huh. Y yo puedo decir que por lo menos aquí donde yo vivo, en la costa, aquí, la gran mayoría de los perros abandonados que vienen a las protectoras vienen de caza. No vienen de fulanito que vive aquí, que tiene una hembra y de repente, ¡pum! Sí, hay algunos, evidentemente, pero la mayoría viene de cazadores. De que los tienen en un chenil o en un entorno medio o así envallado y tal, pero cuando la
hembra entra en celo, se escapa de ahí y busca un novio por algún lado y claro, luego no le interesa para nada tener la camada y terminan en un contenedor basura o lo que sea, ¿no? Así. Eso es muy importante, tengo que decir, que no hablamos para nada, de la cría que sale de fuera del animal doméstico. O sea, yo estoy convencido de que la mayoría de camadas indeseadas ni siquiera viene del perro doméstico. Claro, las Eso por un causas lado. al final, sí. De todas formas, en la ley comentaba, si no me equivoco, yo entiendo como animal doméstico también los perros, incluso hablaban de perros que tienen acceso al exterior sin ningún control, ¿no? Que esos perros también Ya. deberían ser esterilizados. Sí, sí. Entiendo que engloba también esa parte de perros, incluso perros del ámbito cinegético en este caso. No lo sé Vale, si al pues final sí. sí o no, habría que verlo cuando salga el borrador también, porque nos faltan muchos datos, ¿no? Pero Ya, es probable que también lo englobe. Porque, Sí, por ejemplo, o sea, que puedo decir, o sea, que pregunta, o sea, ¿de dónde vienen todos los galgos? O todos los podencos. Pues no de casas particulares. No de casas particulares, para nada. O sea, y luego hay otra cosa en esto también, es que está claro que no solamente es que yo de verdad no creo que esto es solución para nada. Entiendo perfectamente lo que están diciendo desde las protectoras, porque están inundadas, y sí que lo entiendo. Entiendo su argumentación, pero esto no soluciona el problema, porque lo que va, además nos añade otro problema, y que lo acaba de decir Antonio, que lo que realmente necesitamos buscar, que me parece además una necesidad, no solamente por eso, pero por el futuro del perro en general, es que necesitamos cría, y necesitamos cría responsable, que en la cría misma está buscando el bienestar del animal. O sea, no estamos buscando únicamente la venta rápida y tal. No, estamos realmente buscando. Y esto es una cosa que se ve en otros países, por ejemplo, donde van por ese camino. Y un peligro enorme con esta ley, sí. Sobre eso queríamos preguntarte también, Jonás. Sabemos que eres originario de Suecia, aunque has pasado la mayor parte de tu vida ya en España. Vale, entonces espero con eso. Vale, espera un momento, porque lo que pasa es que ahí lo que dijo Antonio, que me parece peligrosísimo en esto, es que aquí hablamos de un criador responsable que dice que muy probablemente dejará de criar. ¿Qué significa eso? Que significa que todo lo contrario de lo que realmente deberíamos buscar. O sea, que los criadores responsables dejan de criar. Y tenemos luego a los que están criando por ahí, por allá, como les da es un apunte gana. importante. Es que de verdad, José tiene una educación enorme y fantástico y tal, y Antonio lo mismo, y yo soy una persona tranquila, y suelo tenerlo, pero realmente estamos entrando ahora al punto de necesitar dar un golpe en la mesa de verdad y llamar las cosas por lo que son. Esto es una barbaridad. Directamente así, una barbaridad. Y eso, además, o sea, que lo que tenemos que buscar, es una tenencia responsable de los perros y los gatos. Y por alguna puñetera razón, a mí como tenedor de perro, tengo clarísimo, ya lo he dicho antes, pero tengo clarísimo de que es mi responsabilidad darle de comer, es mi responsabilidad darle cierto ejercicio mental y cierto ejercicio físico, y le tengo que sacar para que mea y caga, y lo tengo que hacer esto y lo que pasa, pero bajo ningún concepto quiero hacerme responsable de que es un test sexual. No quiero saber nada de eso. Pues entonces no lo tengas. Claro, ahí entran mucho más factores lo que decíamos en cuanto a la responsabilidad nuestra, más allá de, bueno, pues castro no castro ya está y me olvido, no. Hay que tener en cuenta muchos factores. Y en este sentido, que es lo que te iba a comentar ahora, Luis, en cuanto a otros países, sabemos que hay otros países, pues Alemania, Suecia, Noruega, que allí no es ético castrar.
solamente se castra por problemas médicos, ¿vale? En cambio, perdona, en cambio hay que decir que hay otros países, si no me equivoco, como Estados Unidos y Australia, Sí. o sea, puede realmente sorprender en donde la mayoría de animales están esterilizados porque se sigue esa política. Sí. Hay veces que nos fijamos en los países quizá más desarrollados, ¿no? Los que pensamos que van por delante de nosotros. En este caso, hasta en eso tenemos controversia, porque vemos a Estados Unidos, por ejemplo, y Australia por un lado, y luego en los países nórdicos hablando de otra cosa, ¿no? O sea, Sí, que son temas por lo que decimos que al final es importante tener la información y luego en base a ello ir valorando, ¿no? qué hacemos. Pero bueno, con estos países que no castran, o que al menos no castran tanto, realmente tampoco tienen un problema muy grande en cuanto a abandonos y protectoras saturadas. Entonces, ¿cómo puede ser, no? Si aquí pasamos por la opción de, pues para solucionar esto tenemos que castrar y allí no castran y no tienen ese problema, ¿cómo puede pasar esto, no? ¿Qué medidas se están tomando allí para realmente tener eso controlado? Yo creo que es bastante difícil realmente aquí en España porque es un proceso largo. Claro. Es un proceso largo. Yo os puedo decir que cuando Holanda se declaró el primer país del mundo sin perros callejeros, entonces Suecia y Noruega se miraron entre sí y dijeron, coño, teníamos que haberlo registrado. O sea, allí no existe este problema desde nunca. Pero en Suecia empezaron en los años 70, cuando empezaron a notar que esto iba, o sea, haciéndose popular, digamos, de tener un perro en mi casa, porque antes no lo tenía. La gente en la ciudad no tenía un perro en casa. Eso empezaron en los años 70, más o menos. O por allí, ¿no? 60, 70. Entonces en Suecia lo que hicieron era decir, vale, pues tú quieres tener un perro, pues tienes que pagar impuestos por ello, porque para la sociedad esto implica ciertos gastos y ciertos... Vale. Entonces, y además se registra. Y está muy controlado quién tiene un perro y no. O sea que aquí tenemos una ley de que tienes que tener un perro chipao, por llamarlo así. Pero no se controla. O sea, todos tenemos que tener perros chipaos, pero en las protectoras entran perros así, sin chip. ¿Y de dónde vienen esos? Por ejemplo, tú tienes que, o sea, cada ayuntamiento, o sea, que tiene, por ley, tiene que tener un censo de los animales domésticos. Yo entré en el ayuntamiento preguntando si lo podía ver. Y digo, pero, vamos. Claro, pues entonces tú dices, pero vamos a ver. Que no es tan difícil tampoco controlarlo. Es una patrulla del policía local que pasa por ahí, ¿sabes? Y tal, y controla, tiene un medidor de chip. Y lo ¡pam! ¿Sabes? No, porque claro, eso significa que el jefe de policía necesita poner 2 policías para eso y no tiene recursos para ello. Pues vale, hablas con el alcalde y dices, tienes que meter más recursos ahí para que lo puedan hacer. Pues no, pues que entonces tengo que subir el IBI. Es que no. Pero me parece enormemente triste, de verdad, o sea que enormemente triste que como sociedad tiramos la toalla. O sea, es que decimos, no, simplemente no vamos a poder. Es que no. Así que, ¡zap!, quitamos las bolas del perro. ¡Hala! Y nos deshacemos, o sea, ya hemos echado el problema al lado. Esto me parece increíblemente triste. En Suecia, por ejemplo, os puedo decir que allí está enormemente controlado. ¿Quién tiene el perro, quién no? La cría está controlada. La cría responsable, donde, o sea, por ejemplo, hay un ejemplo clarísimo, es el bulldog inglés. El bulldog inglés en Suecia no se puede criar. Menos, si no me equivoco, puede, o sea que no lo puedo jurar, pero hay 2 criadores de bulldog inglés porque han, o sea, dado la vuelta. Ellos tienen hembras que dan luz natural de bulldog inglés.
O sea, que han llegado a eso. Y entonces, están subvencionadas. El resto no. Están subvencionados. El resto del bulldog. ¿Por qué? Están criando, no para exposiciones, no para hacer el ring, no, es para, le están mirando el bienestar del animal. Y esos criadores son subvencionados desde el Estado. O sea, Pues son apuntes muy interesantes porque la respuesta no es muy clara. La única solución para controlar esta problemática de abandono y protectoras saturadas es la castración. Ya vemos que no. Y que hay otros países que están consiguiéndolo con otras medidas, por lo cual sabemos que bueno. Como estabas contando tú, poniendo un poco también en otras cosas, ¿no? Ahora comentabas el tema de los criadores. ¿Cómo importante es que un criador haga las cosas bien? Como por ejemplo Antonio, que lo teníamos aquí hace un momento, para que luego las cosas, la convivencia de perros y humanos sea adecuada. ¿Cómo de esa manera llegamos a evitar muchos problemas de convivencia? Que en muchas ocasiones, bueno, se debe a no entender bien al perro y muchos aspectos, ¿no? Pero que acaban muchas veces con el abandono de ese animal y llega una protectora o llega una perrera. ¿Cómo es todo multifactorial y cómo tenemos que centrarnos? No únicamente en quitarles, como decía, los huevos a los perros, sino ver todas las piezas que forman parte de ese juego. Claro, sí, además, como hemos hablado también anteriormente, estamos viendo, ¿no?, en estos nuevos estudios que la castración puede estar más relacionada, ¿no?, con mayor probabilidad de mostrar ciertos problemas de comportamiento, y sabemos que el problema de comportamiento es una de las causas de abandono. Claro, a veces es como esto como lo cojo, ¿no? Por lo cual es un poquito lo que queríamos transmitir, ¿no? Que esto es muy complejo. Hay una cosa interesante, como Luis lo mencionó, Australia y Estados Unidos, ¿no? Donde básicamente han hecho ahí lo que estamos intentando hacer ahora aquí, ¿no? O sea, en esa línea. Y están ya debatiendo muy seriamente en Estados Unidos, por lo menos desde nuestra parte, ¿no? O sea, una que está saliendo ahora, pero a toda leche. Tenemos a Karen Becker por la parte veterinaria, pero Kim Brophy, por ejemplo, que es educadora canina mundialmente conocida, o sea, que ella lleva un debate ya en Estados Unidos diciendo que esto tiene que terminar. Porque están inundados de problemas de comportamiento. Inundados. Y Mike Sicasio, por ejemplo, el de agresión, ¿no? O sea, que el tío está, diciendo, pero esto se nos va de las manos. Y eso significa que al final, ahí en Estados Unidos, entonces, tienen un enorme problema con casos de agresión a personas, a tal y qué sé cuál, ¿vale? Y lo que pasa es que eso llega a un punto que el debate, digamos, ha tomado un curso de que a lo mejor tenemos que prohibir la tenencia de perros. Un paso más allá, ¿no? Un paso más allá. Obligar a la castración, claro, y luego prohibir la tenencia. Vale. Es interesante, es un tema muy, muy interesante. Hemos visto estudios de Estados Unidos en los que no puede haber grupo control básicamente porque ya no se encuentran perros enteros. No, es complejo, es complejo porque además hablamos de muchos factores que influyen, como hemos dicho, muchas veces son temas sociales, de cultura, de modo de vida, son muchos aspectos, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta a la hora también de extrapolar, ¿no? Pero es muy interesante lo que acabas de decir. Sí, pues nada, Jonás, muchísimas gracias por tu visión, por tu opinión y por tu conocimiento. Y nada, nos seguimos viendo. Y me he contenido, ¿eh? Mira, pues nos vamos a una hora en directo. La gente está aguantando y lo agradecemos. Luego estará en diferido de todas formas. Gracias, Jonás. Sí, muchas gracias. Nos vemos. Adiós, un abrazo. Gracias. Jonás, no sé si tú sabes salir porque yo no sé sacar a la gente de aquí. Vale, ahora sí. Pues nada, bueno, hemos visto, sí, por hacer otra vez el apunte de la esterilización y castración, porque he visto que lo habéis vuelto a nombrar. Cuando decimos muchas veces esterilizar engloba todo, ¿vale? Esterilizar quiere decir que igual esterilizo de una manera, por ejemplo, con una vasectomía o una ligadura de trompas, y dentro de la esterilización también puede ser castración quirúrgica tradicional, que es extirpar estos órganos, ¿vale? Insistimos en que la ley, de momento, lo que hemos leído pone esterilización, que no se sabe si se refiere a esterilizar y ya, ¿vale? O a una castración quirúrgica,
Vale, ahí ya veremos un poquito lo que... Entendemos por lo que sale que esterilización podría englobar vasectomía. Al final lo que se busca es minimizar las posibilidades de crianza. Entonces, bueno, en este caso, como hemos comentado, nos centramos en la castración porque es el método más habitual en España. Es importante transmitir un poco el conocimiento, la visión global para que, sobre todo, cuando vayamos a esterilizar, si es que hay que hacerlo, igual en un futuro, pues igual es obligatorio, veamos que también hay alternativas. ¿Qué es la castración quirúrgica y cuáles pueden ser esas alternativas y por qué elijo una en lugar de otra? Sí, con este directo puedo resumir, que tenemos aquí unas conclusiones así muy amplias. Lo que queríamos transmitir, insistimos, es que no estamos en contra de la castración, ¿vale? Pero no estamos a favor de una castración rutinaria y sistemática, ¿vale? De todos los animales y menos de animales jóvenes, ¿vale? Por lo cual queríamos aportar un poquito esta visión más basada en estudios y luego también la diferente experiencia de los compañeros, ¿vale? Para realmente tener un poquito más de información al respecto, ¿vale? Un poquito de sentido crítico cada uno y que se pueda decidir, ¿no? Se pueda tomar una decisión en base a esta información. ¿Vale? Cada uno ya decidirá lo que considere y esa decisión estará bien. ¿Vale? Eso es importante transmitirlo. Luego, es importante toda esta información que damos para ver claramente que no todos son beneficios con la castración. ¿Vale? Que eso es algo que nos hacen creer a día de hoy todavía. ¿Vale? De castra a tu perro si eres un propietario, entre comillas, responsable, cástralo para evitar problemas de salud, cástralo, cuanto antes mejor, y no, ¿vale? Ya estamos viendo que hay muchos contras a nivel físico y a nivel emocional que tenemos que tener presentes, y eso es importante, ¿vale? Y luego el tema de las alternativas. Hay alternativas, pero falta profundizar un poquito más en ello, ya que al menos cuando nosotros estudiamos veterinaria, eso no se estudia, ¿vale? Es decir, te enseñan a castrar y punto, a extirpar ovarios, útero y testículos y ya está, ¿vale? Pero sabemos que ya hay compañeros que sí que hacen vasectomía y luego en hembras con respecto a la ligadura de trompas no está claro, ¿vale? Compañeros que lo hagan no los hemos conseguido encontrar, al menos de momento. Si hay alguien que lo sepa, que nos lo diga, que nos encantaría conocer a ese veterinario o veterinaria, ¿vale? Pero que está ahí, ¿vale? Y la hembra también se podría hacer una extirpación solamente de útero, ¿vale? Si dejamos los ovarios, la regulación hormonal está igual, ¿vale? No tocamos nada, no provocamos ninguna alteración hormonal y por lo cual todo eso se mantiene igual, pero sí que evitamos las camadas indeseadas porque el útero no está. Aquí ya entramos en temas más veterinarios de que en este caso tendremos que valorar las posibles piometras del muñón, ¿vale? Entonces tendríamos que hacer también un poquito de balanza, ¿vale? Por lo cual no es todo blanco o negro, sino que todo al final tiene sus pros y sus Exacto, contras. yo creo que un aspecto importante que queremos transmitir también con este directo es que cada caso hay que tomarlo de forma individual. Cada caso puede ser un mundo y siempre que creamos pertinente hay que consultar al veterinario por temas de salud y no olvidarnos también de profesionales del comportamiento que trabajen de manera amable y además tengan sus conocimientos actualizados, ¿vale? Es importante. Sí, por último, que antes hemos hablado un poquito de los estudios, pero tampoco se puede profundizar. Sí que hay uno que es relativamente nuevo, vamos, de este último año, de un caso concreto, ¿vale? Que eso no se puede generalizar, es importante tenerlo en cuenta, de un perro que se castró, empezó con problemas físicos y emocionales, estuvo como 3 o 4 años con diferentes tratamientos y al final se decidió poner un tratamiento hormonal, ¿vale? Con inyecciones de testosterona para valorar si podía venir todo de ahí. Y se vio que ese perro mejoró, ¿vale? Tanto a nivel físico, ¿vale? De movilidad, etcétera, como a nivel emocional en cuanto a miedo, agresión hacia, no sé si también es agresión hacia desconocidos, ¿vale? Pero es importante tener en cuenta que ya están saliendo estudios en este sentido que nos demuestran de alguna manera que la castración quirúrgica tradicional tiene implicación a nivel hormonal en el organismo que puede dar la cara tanto a nivel físico como a nivel emocional, ¿vale? Por lo cual, esperemos que cada vez haya más interés por formarse, por buscar esta información por parte de veterinarios, por parte de educadores caninos y también por la gente que va a asesorar a los que luego van a tomar la decisión de generar una ley o generar lo que tengan que generar, ¿no? Al final son los que toman la decisión política. Y esperemos nada que ese conocimiento llegue, que cada vez sea más amplio y que tomemos buenas decisiones y que cada uno mire su caso de forma individual, que es importante. Sí, este es el mensaje más importante de este directo y esperamos que os haya ayudado. Por aquí estáis poniendo algún comentario.
Vical, Canal en Madrid hace vasectomía, en hembras creo que realiza esterectomía, exacto. En hembras, en principio, lo que más se hace es la extirpación de útero. Pues nada, todas las felicitaciones que hay por aquí. Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras por acompañarnos y ya sabéis dónde encontrarnos. Cualquier cosita nos podéis escribir. Un besazo y un abrazo grande. Chao. Adiós.